Me gustaría empezar preguntándoles acerca de qué conocen respecto al proceso de la enfermedad, que es el tema que vamos a hablar hoy, entre otros. Entonces me gustaría que pudiera participar, hacer un poquito más dinámico esta sesión. Entonces no sé si alguien quiere comentarme algo al respecto, de qué entiende desde esto justamente de lo que es el proceso en el tratamiento o el proceso de la enfermedad. Sé que es muy temprano, pero ojalá puedan participar para ir resolviendo algunas dudas independientemente de la información que les proporcionaré el día de hoy. Bueno, creo que voy a empezar a compartirles lo que es el tratamiento de la adicción, que justamente es parte la primera parte del título del tema del día de hoy. Y el tratamiento de la adicción tiene que ver con la recuperación de la adicción, siendo este posible en todos los casos y tiene que ser un tratamiento integral. También es importante que para que el tratamiento funcione, debe haber un compromiso a corto y largo plazo. El tratamiento incluye varias etapas, por así decirlo, ¿no? Uno de ellos es la desintoxicación, que cada uno de los pacientes o usuarios experimenta cuando llega a un centro de rehabilitación. Esto quiere decir que es el proceso de eliminación de sustancia del cuerpo. El cuerpo de manera natural va a intoxicarse. En algunos casos es necesario suministrar algunos sueros o algún medicamento para que esto pueda ayudar también al cuerpo y la autorregulación. Entonces, de ahí la importancia de este proceso de desintoxicación. Y en este proceso también pues el tiempo puede variar de persona a persona. Esto quiere decir que como cada uno tenemos un organismo que reacciona diferente ante ciertas sustancias, entonces va a depender también de eso, cómo está reaccionando mi organismo. Entonces la desintoxicación puede ser un proceso que nos tome desde 7 días, 21 hasta 30 días más o menos, donde el cerebro empieza a desinflamarse y donde la persona empieza a tener una percepción de realidad diferente a cuando está intoxicada. Lo que pasa en este inter, pues a veces son situaciones de ansiedad, situaciones de abstinencia, que nosotros pues con el apoyo médico que tenemos podemos trabajar y tratar aquí en Pinar del Bosque. Otro de los puntos importantes en el tratamiento es la terapia. Todos los usuarios tienen 4 sesiones diarias, tienen una reflexión en las mañanas, tienen la parte de acondicionamiento físico, que es importante, es 1 hora al día, de lunes a viernes. Tienen también su grupo de AA y los sábados de 10 de la mañana a 11 tienen también lo que es prevención, que esto también entra dentro de la terapia. La terapia también, además de ser grupal, va a haber una sesión individual, 4 por cada periodo, y sesiones familiares. Las terapias grupales son de diferentes líneas desde el área psicológica, principalmente cognitivo-conductual, que es lo que ayuda al proceso en un tratamiento de rehabilitaciones. Entonces, el tratamiento, pues estamos entendiendo que hasta ahorita llevamos desintoxicación y terapia. La parte médica, sumamente importante también, ya sea un tratamiento psiquiátrico o solamente tratamiento médico. En algunos casos, y podríamos decir que en la mayoría, son medicamentos que no son controlados. Esto nos ayuda porque precisamente van a ser neuroreguladores que van a ayudar durante todo el proceso, durante y posterior al internamiento, ¿sí? Ellos también necesitan de grupos de apoyo que ya al final
pues hablaremos un poquito más de cuáles son estos que ya he mencionado en otras ocasiones y que se les recomienda en todos los casos acudir tanto a las personas que tienen una situación de adicciones como a las familias. Entonces, al final mencionaré y repetiré este punto que es importante. Entonces, de esto se compone un tratamiento de recuperación en las adicciones. Recordemos, es una enfermedad crónica y que la recuperación es un proceso continuo. Las personas van a estar luchando y van a estar trabajando en sí mismas. El apoyo de la familia es fundamental, el apoyo profesional también es imprescindible. Entonces, recordemos que debe ser tratada como tal, una enfermedad crónica. Entonces, de parte del tratamiento, no sé si alguien tiene alguna duda para irnos a lo que es el proceso de la enfermedad. ¿O quiere hacer alguien algún comentario? Creo que algunos o muchos de los que están aquí ya conocen esto de lo que les estaba hablando, de lo que es el tratamiento. Bueno, me voy justo a las fases del proceso. Estas fases son importantes entenderlas cada una de ellas porque no necesariamente teniendo un familiar internado, sino podemos tener alguna situación de algún amigo, algún conocido o alguien que nos pregunte, o incluso nosotros mismos podemos ubicarnos en alguna de estas fases e identificar si hay alguna situación de dependencia, de adicción o en qué fase puedo estar, ¿sí? Aunque cada persona va a experimentar la adicción de manera diferente, podemos identificar algunas fases comunes en este proceso. Y recordemos que adicción no necesariamente van a ser situaciones de sustancias ilícitas. Podemos ser adictos a redes sociales, a dispositivos electrónicos, llámese celulares, tabletas, pantallas. ¿Por qué? Porque las series, desde que empezó Netflix a tener un auge y que este mismo ha ido creciendo, pues nos atrapan. Y de eso se trata lo que ellos hacen, ¿no? Lo que te están vendiendo. Quieren atraparte, quieren engancharte, quieren que estés ahí. Entonces puede ser una adicción también este tipo de productos, por así decirlo. Cigarro, café, gimnasio, no solamente las sustancias, o incluso a cierto tipo de personas que pueden ser nocivas para mi salud o para mi vida cotidiana. Y no solamente pues, en mis amigos, sino también en mi área laboral o incluso en mi familia. Y tengo cierto tipo de patrones adictivos hacia ciertas conductas de las personas que no me ayudan, pues también es importante observarlos. Pero bueno, las fases son las siguientes. Tenemos 6 fases, que la número 1 podemos hablar de la experimentación. Es cuando la persona entra en contacto con la sustancia o actividad adictiva por primera vez, ya sea porque estoy de curioso, porque alguien me invitó o porque quiero saber cómo se siente. Tenemos también la presión social o buscando una experiencia nueva. Por ejemplo, en la parte de la adrenalina, cuando se busca este tipo de experiencias, pues es igual, algo que se va desarrollando y desencadenando, ¿no? Pues me gustaría aventarme de paracaídas. Entonces la sensación que me produjo es demasiado placentera y quiero estarlo haciendo. A lo mejor no es cada 8 días una situación de paracaídas, pero a lo mejor esta parte del exceso de velocidad o velocidad muy alta que me puede poner en riesgo, pero que me hace sentir esta adrenalina. Entonces esta parte de experimentación nos puede llevar precisamente y es una de las fases del proceso adictivo. Entonces, no necesariamente las experiencias nuevas nos van a llevar pero sí es una fase del proceso. Entonces es importante que pongamos especial atención a cada una de ellas y saber si esta experiencia nueva que decidí en algún momento se me está haciendo, pues no necesariamente un hábito, ¿no? Sino ya una dependencia, ya lo estoy buscando constantemente, quiero estar teniendo esta sensación.
algo está pasando, que tengo que tener un tratamiento, no necesariamente internamiento, a lo mejor el proceso terapéutico me puede ayudar, me puede regular. Entonces, no estoy hablando de que las experiencias nuevas sean nocivas o negativas, al contrario, creo que es algo bueno, algo que ayuda a nuestro cerebro a estar activo, a estar alerta, a que nuestras neuronas tengan una mejor conexión. Entonces, no es algo necesariamente negativo, simplemente es una fase y hay que ver si no me ha dañado. Pero bueno, ahorita nos vamos un poquito más a fondo. Como número dos, tenemos la parte de uso ocasional. La persona o el individuo va a empezar a consumir la sustancia o a realizar la actividad de manera esporádica, sin que ésta vaya a afectar su vida cotidiana o su salud. Llámese alcohol, llámese buscar esta parte de adrenalina, llámese pues, ver series de televisión o un cigarro o un café o los postres, el azúcar, las harinas que son sumamente adictivas también y muy difíciles de controlar. Entonces, como número tres, paso número tres o punto número tres, tenemos el uso regular. Aquí el consumo se va a volver más frecuente o la actividad se va a volver más frecuente y se va a convertir en una parte importante de la rutina diaria. Entonces, aquí, por ejemplo, entra esta parte de los deportes extremos que les mencionaba, que uno podría pensar que qué de malo puede tener. Entonces, todos los celos, si hay un exceso de adrenalina en mi cuerpo, pues por supuesto que va a activar ciertas áreas del cerebro que me va a gustar, que me va a enganchar, que me va a hacer querer estar ahí. Entonces, si estoy regularmente teniendo una actividad o consumiendo alguna sustancia, llámese pantalla, redes sociales, vuelvo a insistir, pues justo me puede enganchar. Y de aquí justo la importancia también de que a los niños, que en el taller anterior lo mencioné, la Asociación de Pediatría Norteamericana, es decir, de nuestros vecinos del norte, recomiendan que el uso de pantallas en niños sea después de los 3 años, no antes de los 3 años, por las situaciones de, pues justo, activación de ciertas áreas del cerebro que pueden llegar en un uso regular a tener una dependencia. Entonces, es importante tener esto en cuenta con cualquier actividad. No quiere decir que tenga que observar todo lo que hago para ver si soy adicto a algo, pero a lo mejor puedo observarlo en otros, en mi familiar, cómo pudo haber iniciado, que digo, tampoco es importante, pero sí me puede dar una idea para saber qué originó, porque nosotros hablamos de que hay un componente emocional detrás de esta adicción. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué está pasando en este momento en mi vida que me estoy enganchando al cigarro, al café, a la pornografía, a las amistades nocivas? A lo mejor me siento solo, sola, entonces necesito estar en contacto con la gente, aunque pues me cuentan sus problemas y me la paso peor o termino peor o quiero ayudarles y termino metiéndome en más problemas cuando les ayudo, pero a lo mejor ya estoy enganchado a esa parte. Bueno, como punto número cuatro tenemos el abuso. Se va a producir una pérdida de control sobre el consumo o la actividad. La actividad es un poquito más complicado, pero justo puede suceder también. Entonces, la persona va a experimentar consecuencias negativas en su vida personal, social, laboral o académica. Es decir, por ejemplo, me voy de nuevo a los deportes extremos. ¿Sí? ¿Qué de malo podría tener? Pues precisamente que si son actividades como salto de paracaídas o carreras de coches donde está manejando, tengo que estar manejando para sentir este rush, donde a lo mejor me voy a la parte de las apuestas y entonces las consecuencias negativas en la vida personal pues, pueden ser considerables desde la parte económica, desde la parte donde estoy ausente con los demás y desde lo social me estoy aislando por tener este tipo de actividades, como me voy a ir ahorita otra vez a la parte de las pantallas, redes sociales, todo me afecta, aunque socialmente estoy interactuando con otros, con muchos, pero es con muchos y con ninguno a la vez.
porque no puedo estar manteniendo conversaciones con cinco al mismo tiempo. Sí, de manera simultánea entre ventana y ventana, de conversaciones de WhatsApp, de conversaciones de Messenger, pero sí en lo social me estoy desconectando de mi presente, de lo que tengo en este momento. La parte laboral o académica. Desde este sitio también pues estoy faltando al trabajo, no estoy rindiendo igual, estoy faltando algunas actividades o dejando de hacer algunas actividades o porque me desvelé viendo series o porque estoy más pendiente de poner alguna fotografía en mis redes sociales o por estar planeando el fin de semana y es alguna situación de alguna aventura extrema. Entonces, esta parte de abuso es importante observarla y podríamos hablar que aquí podría ser un punto clave y un parteaguas para que no lo tome antes, no caer un poco más en situaciones, estas áreas que ya mencionamos, vida personal, social, laboral o académica en algunos casos. Y como punto número 5 tenemos la dependencia. Se va a desarrollar una dependencia física y psicológica, tanto de la sustancia como de la actividad, lo que me va a llevar a síntomas de abstinencia cuando se intenta dejar de consumir. Hace un momentito, justo en la parte del tratamiento, hablaba de este punto que es importante, ¿no? De la desintoxicación. Entonces aquí, cuando sucede esta desintoxicación, pues llega a surgir la abstinencia. Y justo cuando ya soy dependiente de, uno de los síntomas va a ser la abstinencia, cuando lo dejo, o cuando intento dejarlo, o cuando no lo tengo. A lo mejor no lo intento dejar, pero si no tengo, quiero estar conectado, quiero estar en el dispositivo interactuando, quiero estar viendo la serie, porque ya me hice dependiente, me puede generar abstinencia y en algunos casos ansiedad. ¿Ok? Y el último punto, que es justo la fase de la adicción, la última fase, es cuando ésta se caracteriza por un patrón compulsivo de búsqueda y consumo, a pesar de las consecuencias negativas. Estas consecuencias negativas las mencionamos hace un momento, en la parte de la dependencia, ¿sí? En la parte del abuso, en la parte del uso regular, es decir, están todas. Entonces, estas consecuencias negativas van a estar afectando diferentes áreas de mi vida, sobre todo la personal, y por ende, pues las demás áreas, laboral, familiar, de pareja, amistades. En algunos casos, por ejemplo, en la parte de la ludopatía, pues las afectaciones pueden ser económicas muy fuertes y la parte de la credibilidad, si de por sí sabemos que al adicto le cuesta trabajo ser honesto, hablar con la verdad, ser las situaciones, pues con una situación ya de adicción declarada, donde va a haber esta compulsividad, ¿sí? Pues va a generar muchos problemas sociales, personales, familiares, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No sé si estoy siendo claro. Todo bien hasta ahora, gracias, Fabián. Ok. Recordemos que hay unos factores importantes que van a influir en el desarrollo de la adicción. Los factores genéticos, es decir, que en mi familia hay alguna situación. No necesariamente, porque algunos dicen, pues es que en mi familia nadie apuesta, nadie juega. ¿Cómo es posible que él o ella haya salido así, esté perdiendo tanto, esté enganchada con esto? No lo podemos creer. Entonces, la adicción va a ser una enfermedad caracterizada por un patrón compulsivo, es decir, es algo que no puede controlar. Necesita ayuda, necesita apoyo, necesita neuroreguladores en algunos casos. Entonces, la parte genética no necesariamente es que pues en mi familia nadie jugaba, nadie apostaba, pues todo el mundo era tranquilo, nadie fumaba y ahora fuma, nadie ha tomado café y toma demasiado café y está súper ansioso, no puede dormir, etcétera, etcétera. Es decir, la predisposición no necesariamente es en la acción, ¿sí? Cada persona va a tener diferentes o puede tener diferentes adicciones, pero el factor genético va a ser importante. Perdón, va a ser importante.
Entonces, si la enfermedad que no es el consumo, ¿sí? Esto es muy importante que lo entendamos porque como aquí dentro o en cualquier centro de rehabilitación no están consumiendo, creemos que ya se curaron. Y no, es una enfermedad crónica. Va a estar el resto de las vidas de las personas. No porque entraron a un proceso de rehabilitación, ya no van a querer consumir. La parte genética va a estar ahí, la enfermedad va a estar ahí. Utilizamos siempre la referencia de la diabetes porque es una de las que más conocemos, de las que pues es más fácil tener a alguien cercano, conocido, con este tipo de enfermedad crónica, aunque también tenemos algunas otras, pero no se habla tanto, ¿no? Por ejemplo, de un cáncer, pues escuchamos la palabra cáncer y pensamos que es muerte, cuando en realidad pues también es una enfermedad crónica que necesita un tratamiento permanente, una revisión permanente. Una situación de VIH también lo mismo. Entonces, pero son temas que no se conocen tanto o que no hablamos tanto. Entonces, por eso comparamos la diabetes. La diabetes también tiene un factor genético, a diferencia del VIH, por ejemplo. El cáncer sí tiene un factor genético también, pero diabetes es un poco más conocido y conocemos un poco más. Es de lo que más se puede hablar de alguna manera, podríamos decirlo. Entonces, esta predistética en la adicción no va a ser el consumo. Entonces, no importa que, pues es que nadie en mi vida, en mi familia, en toda mi vida que conozco ha consumido este alcohol, nadie ha consumido marihuana, nadie ha consumido cocaína, nadie ha consumido pornografía, nadie consumía pantallas, ¿no? Porque antes no existían. Sin embargo, la enfermedad estaba. Entonces sí hay que revisar las conductas, que es justamente la enfermedad, y es justo en lo que nosotros hacemos mayor énfasis en el tratamiento. La parte emocional. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice que me llevó a y qué debo evitar hacer para volver a? Pero el factor genético va a estar hasta que ya no estemos en este planeta. Y de igual manera se transmite a mis generaciones hacia abajo. Entonces, otra situación, otro factor puede ser un factor ambiental, el entorno familiar. Pues en la casa todo el mundo toma, nadie se ha hecho adicto, todo el mundo ha consumido toda la vida en todas las fiestas porque es algo socialmente aceptable. Culturalmente también está permitido, no es algo legal y esto puede influir de una manera fuerte en el desarrollo de la adicción. ¿Sí? Entonces, si de la parte genética ya está la enfermedad, y a esto le sumo un factor ambiental, por supuesto que el resultado pues, es adicción. Es como uno más uno, no hay error, es dos. Factores psicológicos, es otro de los factores que pudieran ser. En algunos casos, muchos pacientes refieren ello, situaciones de trauma, estrés, baja autoestima o algunos otros problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de desarrollar una adicción. Mucha gente también es que yo empecé a consumir porque estaba muy estresado al final del día, entonces me tomaba una cerveza, me relajaba, podía dormir, podía estar bien. Pero cuando ya una no me funciona porque mi cuerpo se autorreguló y ya me está pidiendo más porque ya no puedo dormir, entonces ahora son dos, o un trago, o un cigarro, ¿sí? Es que no puedo ir al baño si no me llevo un cigarro, he escuchado en algunas personas. ¿Qué estoy haciendo con el cigarro? Pues estoy respirando. Estoy inhalando profundo. Si eso lo hiciera de manera consciente, a lo mejor podría evitar el cigarro en esta situación en particular que estoy mencionando. No quiere decir que todas, porque recordemos que la parte adictiva del tabaco es muy fuerte y las zonas que se activan en el cerebro del tabaco pues, también son muy fuertes y pues por eso la gente se engancha fácilmente por estas zonas que activa, estas zonas de placer en el cerebro. Entonces, los factores psicológicos pueden ser una de las situaciones importantes en el proceso o en la enfermedad de la adicción. ¿Sí? Porque les decía, la parte de estrés, por empezar a consumir algo, la baja autoestima, ¿sí? Porque cuando tomo, cuando consumo o quiero pertenecer, entonces solo así me aceptan.
o alguna situación que tuve en mi vida, en mi familia, que a lo mejor la familia no lo alcanza a ver, pero que yo de manera personal lo viví muy diferente, con mucho dolor y no puedo superarlo. Entonces, estos factores psicológicos son o pueden aumentar el riesgo de desarrollar una adicción. Recordemos que la enfermedad o adicción va a producir cambios significativos en el cerebro, especialmente en el sistema de recompensas. Es justo el que les hablaba hace un momento. Las zonas del cerebro que se iluminan. Entonces, se iluminan y mi cerebro fascinado por el sistema de recompensas que se ha activado. Ah, ya terminé el fin de semana, pues ya toca tomar porque me lo merezco, porque toda la semana estuve súper activo, súper estresado. Hay gente que dice, no tomen toda la semana, ya me lo merezco. Entonces mi sistema de recompensas se activó y puede llegar justamente, si nos vamos a las fases, podemos estar en alguna de ellas, donde estoy pues, en la parte de uso regular o uso ocasional y puede generarme una adicción. Las alteraciones en el cerebro van a hacer que la persona busque constantemente la sustancia o actividad adictiva para experimentar el placer o aliviar la ansiedad. Es decir, las zonas que se están activando del sistema de recompensas van a darme tranquilidad, van a darme sensación de placer. Tenemos también que pues, las consecuencias que también a lo mejor muchos ya conocen, ¿no? De la parte de la adicción, donde los impactos pueden ser devastadores en todos los aspectos de una persona, familiar, social, económico, pareja, etcétera. Entonces, los impactos en la salud física, pues llegan a ser como enfermedades crónicas, problemas cardiovasculares, daños en órganos internos. Tenemos aquí algunas tarjetas que yo les hago a ellos, pues leer y transcribir para que de alguna manera puedan entender un poco más en la salud física cómo repercute cada sustancia. Cocaína, marihuana, alcohol, que alcohol es de lo aceptable, pero también están fármacos controlados que cuando están indicados, pues van a tener un efecto secundario que es muy diferente a cuando hay un abuso de este tipo de sustancias. Entonces, la salud física es uno de las áreas o de los aspectos de la vida que se llegan a afectar. La parte de la salud mental, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad y pues cada uno de ellos podíamos desglosarlo, ¿no? Porque la depresión es que me sienta triste. A lo mejor quiero dormir, no tengo ganas de nada, ¿sí? Puede ser desde una distimia, que es una depresión muy ligera, hasta algo más severo, donde ya no tengo ganas de estar. Entonces me aíslo, ¿sí? O la ansiedad, donde de plano no puedo dormir, no puedo estar en el día a día, donde también la parte de trastornos de personalidad pueden afectar o desarrollar algunas otras enfermedades mentales y que conocemos como patologías duales. También las consecuencias son las relaciones personales, que justo les mencionaba, ¿no? La parte del aislamiento, conflictos o problemas familiares, problemas en el trabajo porque estoy rindiendo menos, porque hay ausentismo, porque estoy mintiendo constantemente, que si me dejaron encerrado, que el carro, que el de tránsito, que la manifestación, que el metro, que la lluvia. Entonces uso cualquier pretexto para poder estar alimentando mi adicción. Como me dormí tarde viendo la serie, pues no me levanté temprano, entonces está lloviendo, pues el pretexto perfecto para decir que, que no puedo llegar a tiempo y entonces estoy siendo poco responsable en el área laboral. Otra de las consecuencias que en muchos casos pasa también son los problemas legales, multas, arrestos, incluso la pérdida de la custodia de los hijos, porque un ambiente donde hay adicción no es algo para que ellos puedan desarrollarse sanamente.
Y otra de las consecuencias que podríamos enumerar más, pero como último punto ahorita, es problemas financieros. El consumo no es precisamente barato, cualquiera. Llámese marihuana, llámese cocaína, llámese alcohol, aunque tomen Tonayán, no es necesariamente algo barato porque justo en la parte de la dependencia voy a querer más, voy a necesitar más, mi cuerpo me va a estar pidiendo más. Entonces esto me va a generar deudas y en algunos casos, les mencionaba, pérdida de empleo. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí algún comentario? Todo bien, gracias. Fabián. Perdón, perdón. Sí. Adelante. Yareli creo que iba a hablar primero. No, solamente que todo está claro, gracias. ¿Quiere comentar algo, Sí, señor nada más Fernando? quería. Sí, gracias, Fabián. Nada más me queda esta parte de lo que estás compartiendo que me parece muy interesante, muy claro, pero yo he escuchado que en algunos momentos dentro de la semana los usuarios tienen momentos de terapia personal, de terapia grupal, Sí. y quiero entender que en la terapia grupal, por lo que he escuchado en sesiones anteriores, uno de las bases de la terapia grupal tiene que ver también con los 12 pasos. ¿Así es? Sí, es justo la parte del grupo que lo tienen los días miércoles y viernes. Viene un padrino de doble A Ajá. y habla justamente de los 12 pasos. Y ¿Qué significa cada? en algún momento se toca, por ejemplo, se está viendo la parte física, la parte emocional o psicológica, y en algún momento se toca la parte espiritual. Totalmente, es parte del programa de rehabilitación, incluso de doble A, que todos los centros de rehabilitación tenemos. La parte del poder superior, que le llaman, no Ujú, importa la doctrina o fue la palabra, no importa la corriente, desde donde ujú, yo quiera pegarme, es decir, no necesito necesariamente creer en Dios, en Jesús, ujú, puede ser la madre naturaleza, la tierra, no sé, necesito esta ujú. parte del poder superior que es súper importante en el proceso y es parte del proceso. Entonces, incluso cuando se terminan las juntas, tanto de prevención como el padrino, pues se hace la oración de la serenidad. Entonces, Ajá. la parte espiritual es parte del proceso, se incluye en el proceso y en los grupos también se les menciona la importancia de ello. Entonces, sí, la parte espiritual también se suma a parte del tratamiento. Y cuando alguien, por ejemplo, no tiene mucho control de sus impulsos o viene esta parte débil de la adicción donde todavía no siente fuerte para poder ir dejando esta esclavitud, esta adicción, ¿en algún punto se apoyan también de esta parte de un ser superior? Totalmente. De hecho, a ver, o sea, tú no puedes, déjaselo anterior desde tu creencia, desde tu Ujú, práctica, ujú, budismo, catolicismo, cristianismo, desde la práctica que cada uno tiene, dejárselo esto al poder superior, confiar en esta parte sabia del poder superior. ujú. Ok, gracias. No de qué. Y bueno, tenemos la parte de los límites, que también es parte de, sumamente importante. A ellos yo les comento que es importante que ellos pongan límites y que las familias también les pongan límites. Desde la parte económica, los permisos, las salidas, aquí a cada uno se les dan indicaciones específicas. Es decir, no es la misma indicación para un usuario al otro, sí de manera general, pero ya de manera particular cuando dicen, no, pues es que yo soy el que cobro en mi trabajo cada semana, entonces yo recibo el dinero y como me dicen que no maneje dinero, si yo soy el que tengo que cobrar. No va a ir mi esposa, no va a ir mi mamá a cobrar, me lo pagan a mí en efectivo. Ok, entonces ahí ya nos vamos a algo particular.
pero de manera general, pues la parte del manejo del dinero se les dice a ellos, a ver, ustedes no pueden manejar dinero, necesitan a alguien más que les ayude con esta parte del manejo del dinero. Ok, lo recibes y así como lo recibes, pues nada más va a pasar por tus manos, lo vas a ver en tus manos, pero se lo tienes que dar a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, con quien estés viviendo, quien sea tu red de apoyo. Y entonces es uno de los límites. Tu sesión semanal, que acudan. Yo les comento a ellos, los límites no nos gustan a nadie. Los límites nos ayudan en la sociedad a convivir en armonía. Si yo no respeto el límite de velocidad, si yo no respeto la cebra del cruce peatonal, si yo no respeto la fila del banco, pues por supuesto que tengo consecuencias en todo momento. Yo quisiera llegar al banco y si veo 20 personas formadas y tengo prisa, digo que ahora están las filas estas ejecutivas o de oro, clientes preferentes, etcétera, etcétera, que ayudan, ¿no? Pero también hay que respetar. Entonces también ahí hay un límite. Entonces no nos gustan, pero es importante seguirlos. ¿Para qué? Para que justo el tratamiento funcione, para que pueda haber una recuperación, para que el proceso de rehabilitación, para que el proceso de integración a la sociedad también sea fructífero, todos los anteriores. Entonces, la parte de los límites va a ser importante. Que sí, que no. Cada uno hablar con los familiares o acercarme a mi terapeuta y preguntarle cuáles son los límites que necesito o que mi familiar necesita. ¿Sí? Nosotros damos, como les decía, las indicaciones a cada uno cuando egresen. Si su terapeuta no se los dio por alguna situación, volver a preguntar. No pasa nada, puedo volver a preguntar sin ningún problema. O si tengo dudas o necesito aclararlo, tenerlo más específico, también puede ayudar. Ya sea en una sesión familiar, una sesión individual, como Buenos sea el días, caso. yo Pero tengo esta una parte de duda. los límites, adelante, Tania. Sí, yo me invitaron a esta reunión Ujú, porque estoy buscando un tratamiento alternativo para mi hija. Ella no tiene en sí adicciones ujú. o tal vez sí, porque ella está en tratamiento médico y realmente no puede dejar de tomar medicamento, pero ella tiene un trastorno TLP, el límite de la Ok. personalidad. No sé si sea muy recomendable, por ejemplo, estar en esta clínica con ustedes. Sí, tenemos también tratamiento para las personas de TLP. De hecho, pues justo en la parte médica nos ayuda la parte psiquiátrica también, pero el proceso de terapia va a ayudar a esta situación, que es el trastorno límite de la personalidad o borderline. Entonces, sí hemos trabajado con personas con depresión, porque al final, con TLP, donde la parte emocional también es importante, porque al final, como les decía, la enfermedad a las adicciones no va a ser el consumo, es lo que hay detrás del consumo. ¿Qué me llevó a esta parte? Y en la parte del TLP, la parte de las emociones también es fundamental. Ok, Entonces, aunque muchas gracias. sí tenemos tratamiento para adicciones, pero el consumo, vuelvo a insistir, no es la enfermedad como tal. Muchas veces vemos adicciones y relacionamos justamente, ¿no? Cocaína, marihuana, alcohol y este tipo de sustancias como muy básicas, pero también hay otras, pero, vuelvo a insistir, la enfermedad no va a ser el consumo. Entonces, también quienes tienen familiares aquí dentro y dicen, es que ya no consume, ya se curó, no, la enfermedad está. Estamos trabajando en la enfermedad, que es la parte emocional, la parte que queremos ayudarle a sanar, la parte que nos interesa que tenga presente. Y entonces en un TLP, en una depresión, en una situación de ansiedad, pues podemos ayudar. No sé Ok, si muchísimas resolví tu gracias. duda, Tani. Sí, Ok, sí, porque de gracias. hecho estoy buscando alguna institución diferente porque ella ya lleva tratamiento, pero creo que no le está funcionando porque hace un par de días volvió a tener como pues otro intento de suicidio. Ok. Sí, hemos tenido ya algunos pacientes con este tipo de situaciones y sí les podemos ayudar. Sí, ahí la vamos viendo y vamos haciendo modificaciones al tratamiento. Es decir, el señor Fernando mencionaba, tiene sesiones individuales. A lo mejor en esta situación
No, como son normalmente 4 sesiones individuales por periodo, en este tipo de situaciones ajustamos a veces a 2 sesiones por semana o incluso 3, dependiendo la situación, cómo la vayamos viendo y la vamos evaluando. Pero por supuesto que podemos ayudar. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Hola, buenos días, Fabián. Adelante, Tere, buenos días. Una pregunta, creo entender, pero por ejemplo, si usted, bueno, me queda claro que el problema en sí, sí y no, es el consumo del alcohol, pero diríamos que de fondo pudiera Ya no te escucho. ser Te corto. autorregulación de las emociones. Ok, creo que te entendí porque se cortó un poquito y Comentaba. te perdí un poco. Ajá. Comentaba usted, bueno, el Ujú, problema del consumo sí es importante, pero el fondo sería esta cuestión de ¿cómo se llama? El control o autorregulación de ujú, las emociones, ¿no? O del estado sí. de ánimo, o así. Ujú. Por ejemplo, en el caso de las recaídas, justamente esto tendría que ser parte de esa pérdida de control de esas emociones no trabajadas o no bien trabajadas. Fíjate, esto es algo interesante porque incluso los chicos luego lo usan como pretexto, como haz bajo la manga. Es que recaí porque es parte del proceso. Y, por ejemplo, hace un momentito que mencionaba a Tania, que creo que ya se salió, eh, si esto ayuda o no, porque precisamente nosotros hablamos del proceso de recaída como uno de los pasos durante el proceso, valga la redundancia, sin embargo no es necesario. Pero ¿qué pasa cuando hay una recaída? Si es de consumo, antes de la recaída de consumo, tuvo que haber una recaída emocional. Y justo es ahí donde nosotros hacemos énfasis. A ver, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Qué sucedió que te llevó a la recaída de consumo? Porque dicen, no, pues es que había pasado 10 veces durante este último mes por el puesto de las cervezas, por ejemplo, y no se me había antojado. Y ese día se me antojó, me la compré y recaí. Porque pues ahorita cerveza venden, pues ya no en todas las tiendas que están en cada esquina, sino ya ni siquiera en tiendas. ¿Sí? Si uno va a comprar hot dogs, salitas, pues ya hay cerveza. No en todos, pero sí en muchos casos. Entonces, hay una situación ahí y es justo en lo que nosotros trabajamos. A ver qué estaba pasando ese día, qué pasó el día anterior, para observar la parte emocional. A ver, ¿fuiste a grupo? No, no fui a grupo. Ok, ¿qué había pasado? No, pues en mi trabajo pasó esto. No, con mi pareja pasó esto. No, pues mi mamá sucedió esto otro. O sea, el factor emocional, vuelvo a insistir, que es sumamente importante. Entonces, esta recaída de consumo tuvo antes una recaída emocional y es importante por eso la parte de la observación y la parte de los límites de parte de la familia. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, pues es que tiene una semana que lo veo ya como desesperado. Pues es que cómo no va a estar desesperado, pues si le digo que tiene que llegar a las 9 de la noche y en la mañana tiene que salir y ya haber tendido su cama y tiene que seguir indicaciones y si estaba harto porque estaba internado y le daban indicaciones y aquí afuera creyó que iba a ser diferente y resulta que es igual o peor, pues por supuesto que está detonado y emocionalmente si no está trabajando esto, si no estás hablando de lo que le sucede, me va a llevar a una recaída de consumo. Entonces, la recaída es parte del proceso de la recuperación o rehabilitación, pero no necesariamente la recaída de consumo. Si llegué a una recaída de consumo, alerta, porque algo pasó ahí que desde la parte emocional no habló, no se trabajó y llegó a eso. No sé si respondí tu pregunta o amplié la duda.
No, sí, justamente. Y hago el comentario, bueno, voy a comentar. En el ¿Sí? caso de mi esposo es Joel. Ujú. Ajá. Estuvo ya internado una segunda ocasión ahí en clínica después de 3 años, digamos, de sobriedad, no sé cómo decirle. ¿Sí? Pero esta última vez que estuvo, sale de la clínica, a los 2, 3 días fallece un familiar, asiste a lo que es el funeral, y bueno, pues viene otra vez la recaída del consumo. Sí, Entonces, es es lo que justo, usted dice, perdón, a es lo el mejor, factor. ajá, Ujú. Sí, el factor sí, aquí ambiental no es excusa, pero es justo lo que te decía. Influyó de manera considerable por viento fuerte y también yo se los comento a ellos, a ver, es importante no basar mi recuperación en los demás. Lo hago por mi mamá, lo hago por mi papá, lo hago por mi pareja, lo hago por mis hijos, porque cuando esto no está, entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a ir otra vez al consumo. Si hay una pérdida, tengo que trabajar mi pérdida, tengo que vivir mi duelo. Y es importante hablar de ello. A lo mejor no puedo hablarlo porque me enseñaron a que los hombres no lloran, ¿no? Pero si tengo un grupo, tengo que ir al grupo. Si algo así está pasando, si algo así me está moviendo, necesito ir a mi terapia individual o ir a mi grupo de autoayuda para hablar, para sacarlo, para no quedarme con esto, para vivir mi duelo. Entonces, sí tengo que estar al pendiente de mi familiar ante ante este tipo de situaciones que no podemos controlar, que no podemos manejar y que no lo vamos a poder hacer. Pero ¿qué sí podemos hacer? Estar al pendiente para decir, oye, vete a grupo, háblale a tu terapeuta, háblale, pues ahorita yo estoy de coordinación, pues háblale a Fabián, escríbele a Fabián, necesitas algo de apoyo, pues escríbele, desahógate, si no quieres hacerlo conmigo, está bien, pero busca la ayuda, decirle que lo haga, porque este tipo de situaciones emocionales que son muy fuertes, si apenas estoy aprendiendo a manejar las mías y una situación de esta me rebasa, pues por supuesto que es un factor o puede suceder. Entonces, esto podríamos decir que hasta cierto punto no es que sea normal que haya recaído, sí es normal que me haya afectado y por supuesto que si no me afecta también algo está pasando. Entonces hay que poner atención y hablar de ello. ok, muchas gracias. No gracias a ti. Entonces me regreso a la parte de los límites donde les mencionaba que son importantes. Horarios. Aquí tienen una rutina, se levantan, tienden su cama, bueno, ejercicio, reflexión, aseo personal, desayuno, terapias. Tenemos una estructura que les ayuda. El tiempo que estén, los primeros 30 días es un poquito complejo porque, como les decía, si llegan intoxicados, el proceso de desintoxicación, pues nos va a llevar un tiempo. Y muchos, cuando llegan, dependiendo cómo lleguen, no se acuerdan ni cómo llegaron o cómo fueron los primeros días, porque el proceso de inflamación del cerebro no les permite. Tienen esa laguna mental. Algunos tienen vagos recuerdos. Entonces, la estructura que tienen aquí todos los días les ayuda. Oye, que necesitamos esto, a ver, esto sí, esto no. Por ejemplo, el tema de los cigarros, que es un tema muy polémico entre las familias. Oiga, pero ¿por qué si están trabajando una adicción, por qué les fomentan la adicción ahora al cigarro? Y incluso los pacientes, es que ahora me van a hacer adicto a los fármacos. ¿Sí? Un fármaco medicado, bien controlado, no va a generar adicción. Puede generar dependencia dependiendo del tipo de medicamento que se dé, pero en la mayoría de los casos no utilizamos medicamentos controlados, se los mencionaba hace un rato. En algunos casos sí, y sin embargo tiene que ser la dosis que se indica. Todos los medicamentos, así sea un paracetamol, van a tener un efecto secundario. Los efectos secundarios son menores a los efectos secundarios que pueda tener una sustancia ilegal, porque una sustancia ilegal no tiene un control de calidad en la fabricación. Y entonces esta parte donde es que ahora ya soy adicto a los fármacos legales. Y entonces ya gasto una fortuna en medicamentos legales y de todos modos me estoy haciendo daño. No es así la realidad, porque sí hay una medicación
pero el daño no es el mismo que con una sustancia ilegal. Y la parte del tabaco, si bien la parte de la ansiedad puede influir que el estar fumando, estar con el tabaco, ayude a disminuir esta ansiedad, y lo ideal sería que posteriormente lo vayan dejando. Puede ser que no lo dejen, sí es dañino también, sí va a intoxicar, sí crea dependencia, y una dependencia muy fuerte, y también es muy difícil dejar la pena que otro tipo de sustancias, sí hace menos daño que otro tipo de sustancias, aunque insisto, sí afecta pulmones, puede dar cáncer, etcétera, etcétera. Ya conocemos mucho acerca de ello por lo que hemos escuchado en medios. Pero entonces no es que les fomentemos ahora la adicción del cigarro, sino que nos ayuda justo al proceso del sistema de recompensas en el cerebro, que en algunos casos lo llegan a dejar. De hecho, ayer comentaba sobre un paciente que tuvimos hace ya mucho tiempo, muy joven, dejó su dependencia a las sustancias, que en este caso eran fármacos controlados, y se enfocó en la parte del deporte, al grado de que dejó el cigarro también, pudo dejarlo. No es algo sencillo, pero sí es posible. Entonces, aquí tenemos límites con los cigarros también. Tienes 6 cigarros en el día y los fines de semana, pues 8 cigarros. De repente a las familias, pues sí, se les hace molesto este tipo de situaciones que les decimos, pues necesitamos que le compre cigarros o para los cigarros, algo así. Sin embargo, esto ayuda a que su ansiedad se controle un poco, mientras ellos siguen teniendo herramientas y los medicamentos también nos pueden coadyuvar a ello. Entonces, estructura de horarios, ¿sí? Estructura de límites, donde, pues en este caso los cigarros, horarios de comida, horarios de irse a dormir. Allá afuera tendría que ser lo mismo, porque sobre todo fines de semana es cuando más les cuesta trabajo, cuando se regresan a sus espacios de su casa, con su familia, donde van a estar contenidos, les genera problema los fines de semana. Entonces, mucha atención a esto, crear ambientes o situaciones que puedan ayudar a que esté menos ansioso. No sé, películas, juegos de mesa, alguna reunión sin consumo, donde la familia pueda ayudar y donde pueda entender también que hay reuniones y puede haber reuniones donde uno se la puede pasar bien sin que haya necesariamente consumo, porque también pueden cambiar su sustancia. Algunos dicen, yo nunca he tenido problemas con el alcohol, mi sustancia es, no sé, voy a poner por ejemplo las series de televisión o redes sociales. Entonces, ¿por qué no puedo tomarme una cuba, una cerveza? Siempre he sabido controlar, porque entonces me regreso a estas fases de las que hablábamos, que empiezo a crear un uso y dependencia y se va a convertir en una adicción. Entonces estoy cambiando mi sustancia, porque las áreas del cerebro, el sistema de recompensas, minando. Si ya la enfermedad está declarada, pueden cambiar la sustancia. No, pues es que ahora resulta que pues ya se hizo adicto a el gimnasio, pero es sano, qué bueno, porque es lo mejor, ya ahora corre todos los domingos, se avienta 10, 15, 20 kilómetros el fin de semana, qué bueno, es mejor que sea adicto al deporte y no a una sustancia. Ojo, porque la enfermedad está ahí y entonces cambió de sustancia y todo en exceso puede ser nocivo. Entonces, ahí también entra la parte de los límites. A ver, sí, puedes ir al gimnasio. Es que si no voy a estar ansioso, pues entonces vete a grupo. Entonces, ¿qué parte de la función médica no está funcionando? Habla con el psiquiatra, habla con tu terapeuta individual, pero no cambiemos la sustancia por una que creemos que no puede, que hace menos daño o no daño. ¿Alguna duda, pregunta? No sé si tienen dudas en la parte de los límites que son muy particulares, como les decía, y cada terapeuta vamos a indicarlos de manera más específica ya en el momento del egreso y podemos apoyar a las familias en este sentido, de acuerdo a la situación muy particular de cada usuario. No sé si tienen algún comentario.
Hola Fabián, sí tengo una duda respecto a los límites, ¿no? Que bueno, Ujú. siempre me ha costado con mi hijo. Todavía no está conmigo, bueno, sigue en casa de medio camino, pero yo tengo mucho miedo de que regrese aquí. Bueno, no, no me gustaría, pero en caso de que sea necesario, eh, para aplicar los límites, ¿hay alguna forma? O sea, hay que ponerlo por escrito o algo, de manera que también me ayude, porque yo también soy muy indisciplinada con esas cosas, ¿no? Parte es lo que me llevó a que yo no fuera muy firme con él, ¿no? Sería lo mejor Entonces, y sería lo ideal que estuvieran por escrito. Entiendo que justo esta parte pueda hacernos ruido porque no estamos ujú, acostumbrados o no ha habido, o como mencionabas tú misma, Yareri, yo misma no los tengo o me cuesta trabajo. Aquí es importante respetarlos, todos los límites, ¿sí? Y si no se respetan, viene la segunda parte, que es la interesante, las consecuencias, ¿sí? Aquí tienen consecuencias y manejamos las consecuencias de acuerdo al evento, que es justo como tiene que ser. Yo no le puedo decir, nunca más te voy a prestar el celular porque lo utilizaste para consumir cuando tú sabías que no debías hablar con esa gente, bla, bla, bla. Porque la parte de la historia del bla, bla, bla ya no la conocemos. Y entonces le digo, nunca más vas a tener el celular. Es algo que no voy a poder cumplir. Entonces necesito poner una consecuencia que sea de acuerdo, sea proporcional y de acuerdo al evento, ¿sí? Si yo ujú, le digo, pues es que ahora ya nunca vas a salir, lo que resta del año no vas a salir el fin de semana, no te vas a poder desvelar, no lo voy a cumplir. Entonces la ujú, consecuencia tiene y debe ser algo que pueda cumplir y que pueda respetar. Si yo mismo o misma no puedo respetarlo o cumplir esa consecuencia, entonces mejor busco otra. Pero la consecuencia tengo que respetarla y tengo que mantenerme. Y yo dije que no te iba a prestar el celular de por vida, pues a ver cómo le hago, ¿no? Ya cuando se case, pues que tenga celular. Pero sí, por eso les digo, tiene que ser proporcional, porque si no, pues, o sea, oye, es que voy a ir hasta la escuela y si pasa algo, ¿cómo te aviso? Porque dices que no voy a tener celular. Ahora se ha vuelto indispensable. ujú. Hace 30 años era, pero nos adaptábamos a lo que teníamos. Ahora pues ya no necesariamente me tengo que adaptar, sino que ya es una necesidad. ¿Por qué? Porque pues hay grupos de WhatsApp donde pues en la escuela me mandan información, donde en el trabajo me avisan o donde yo tengo que avisar o donde tengo que hacer algo forzosamente en el dispositivo. Entonces, no puedo poner un castigo o una consecuencia así. Necesita ser proporcional. Entonces todas las consecuencias tendrán que ser proporcionales y entonces estos límites tienen que ser muy claros. Si son por escrito, pues mucho mejor. A ver, aquí está la lista de lo que sí puedes hacer y a lo mejor la voy agregando porque me voy acordando conforme va pasando el tiempo. Y entonces, a ver, hora de levantarse, hora de dormir, la limpieza en la casa. Entonces, ¿y cuáles van a ser las consecuencias si no se cumple? Porque también nos pasa, ¿no? De, pues no importa, pues si tengo que lavar los trastes todos los días, pues los lavo. No pasa nada. Pues tengo que lavar mi ropa, pues la lavo todos los días. Entonces de repente los papás, pues es que ya no sé qué ponerle de consecuencia porque todo ya lo hace y tengo la casa impecable, ya las lámparas brillan todos los días de lo limpia que están y el piso ni se diga, de que puse mil consecuencias y no le importa, sigue haciendo, sigue rompiendo los límites y ya no sé qué consecuencias poner. Entonces, ¿qué estoy haciendo que no me están funcionando? Acercarse a la parte del proceso individual y ver cómo puedo ajustar esto o cómo puedo ayudarme para poder tener una consecuencia a lo mejor más específica al evento. Sí, es que ahorita justo está de visita después de un rato, llegó ayer. Y por ejemplo, Ujú. le dije, yo me tuve que ir a trabajar cuando llegué, no había lavado los trastes de su cena, ya le traté de despertar 2 veces, no se levanta, ¿no? Entonces justo también, pero tengo miedo de poner mucha presión porque casi no lo veo. Y bueno, yo sé que no vamos a discutir, en ese sentido ha mejorado mucho, además de que ya creo que no está, estoy segura que no está consumiendo, pero me cuesta,
parte por la que no quiero que regrese, porque me cuesta poner límites, me cuesta, le dije 3 veces no lavo los trastes, no se ha levantado, ¿no? Entonces, yo no sé si tengo mucho miedo. Ahora la falta de autoridad también, pues, es también el miedo a poner presión y pues que no lo vean, no, porque me va a tener que ver cuando lo vaya a ver, ¿no? Pero a que recaiga, ¿no? O a que piense Ujú. que si algo va Aquí, mal en allá y su único lugar donde puede regresar, yo voy a poner mucha presión y va a volver a consumir, ¿no? pero aquí, y es ya de trabajo individual, porque escucho, me estoy conduciendo desde la culpa, porque si recae, porque lo regañé, va a ser mi Ujú, culpa. Hay que trabajar esa parte, hay que soltar esa parte. Si recae, no va a ser mi culpa porque yo estoy dando las herramientas. Yo tengo que ayudar al entorno. Tengo que poner límites, tengo que poner consecuencias, tengo que ser estricta. Si no puedo, tengo que trabajar en esa parte porque a lo mejor desde ujú, la culpa es que si lo regaño, pues me voy a sentir culpable de lo que pueda pasar, pero entonces así no va a funcionar. Entonces ujú, tengo que trabajar esa parte de manera individual. Y ahora otra, no tengo que temerle al conflicto. El conflicto cuando lo sé manejar, cuando lo manejo adecuadamente, me puede ayudar a crecer. Cuando no sé manejarlo, se me sale de control, por supuesto que va a ser un desorden, ¿sí? Van a volar jarros, platos, vasos, cucharas por todos lados. Y de eso no se trata. El conflicto tengo que aprender a manejarlo para que me ayude a crecer, porque entonces estamos hablando que ambos estamos comunicando en este conflicto lo que cada uno necesita. Pero si no lo manifiesto, si no lo expreso desde la asertividad, desde la empatía, pues por supuesto que se va a salir de control y eso va a terminar mal. Entonces tengo que aprender a que no debo temer al conflicto, que debo entrar al conflicto y debo de aprender a controlarme para ser asertivo, asertiva y tener empatía con el otro, y de esa manera que el conflicto nos ayude a crecer y a tener una mejor relación, que sea un aliado más que un enemigo. Si le temo al conflicto todo el tiempo, tengo que trabajar ahí también de manera individual. ¿Qué me está pasando? ¿Desde dónde me estoy relacionando? ujú. Tiene que ver mucho con Sí, nuestras sí, tienes creencias, por razón. supuesto. ¿Ok? Tengo que trabajar esa parte porque desde que él está en rehabilitación, bueno, no he estado aquí todo el tiempo y no hemos trabajado nuestra relación realmente, ¿no? Nunca, no me he planteado vivir juntos, pero cualquier cosa me remite a cuando estaba en adicción, que no se quería levantar, que no quería lavar los trastes, que no. Entonces, esa parte, pues sí parece que tengo también mucho miedo a volver a lo mismo, ¿no? Entonces sí tengo Sí. que trabajar Y esa ahora parte. también Gracias, otra, Javier. cuando él va de visita o cuando vienen ustedes de visita, pues no es motivo de fiesta. ¿Sí? Porque entonces se vuelve Ujú, relación del evento que no ayuda, al contrario, sí, sí. porque si lo veo cada mes y cada que viene, pues le hago sus enchiladas, le tiendo la cama, que no mueva ni un dedo, si quiere dormir hasta tarde Mm, que se levante, entonces no estoy ayudando. A ver, tienes estructura allá y tienes estructura aquí. Si te voy a ver, pues sí, te voy a ver con gusto, pero no es también te llevo si me pides 20 cosas, pues te llevo 25 porque si acaso necesitas algo más, ujú, ¿no? ujú. Entonces, mucho Sí, ojo en eso esa sí, parte claro. y ahí también tiene que ver los límites, los míos Sí, en sí, relación a y del otro lado también. sí, sí tengo que ¿Ok? trabajar esa parte. Muchas gracias, Muy bien. Fabián. Gracias a ti, Yareli. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Esperemos que el tema del día de hoy les haya ayudado, les haya también ampliado la información. Algunos que están cada fin de semana, pues ya tienen como estos conceptos, parece que claros, entonces a lo mejor no sea claro algo más, pero cualquier duda, pregunta, pues sigo a sus órdenes y pues, entonces damos finalizado el taller el día de hoy. Muchas gracias por su participación a todos. Estoy a sus órdenes. Creo que tiene el teléfono de Pinar. Cualquier duda, pues pueden contactarme ahí o solicitar mi número. Muchas gracias a todos. Que pasen un buen día y buen fin de semana.
Igual para ti, muchas gracias. Hasta luego, gracias, buen día.